Muchas gracias, Muchas gracias, Daniela. Nada, ya me he presentado, soy Alex Bernabé, de Fundación Igualdad LGBT Bolivia, pero también soy integrante del Movimiento de la Diversidad, las Disidencias Sexuales y de Género de Santa Cruz, Bolivia. Somos una articulación de diferentes agrupaciones, personas y organizaciones, y que hemos hecho varias cosas durante la pandemia en términos de solidaridad. Primero, quiero felicitar a los compañeros, a las compañeras que han organizado este espacio para poder intercambiar. Me parece una razón muy necesaria para poder trasladarnos hasta Costa Rica y compartir, por un lado, conocer esos indicadores, esos datos desagregados que han ido construyendo las organizaciones que han presentado esta mañana principalmente y ayer un poco las situaciones de nuestros países en cuanto al VIH y la pandemia. Pero también me parece importante estos espacios para poder motivarnos, para poder abrazarnos y de alguna manera coincidir en que estamos haciendo grandes cosas, estamos haciendo de alguna manera el trabajo que le exigimos a los gobiernos, a los estados, pero y no estamos quietos, no estamos con los brazos cruzados, estamos generando conocimiento como la academia lo está haciendo. Mi presentación va a tener 3 momentos, espero alcanzar, igual si es que me estoy pasando con el tiempo, me avisa nomás. El primero es el informe que hemos realizado el año pasado y lo hemos presentado hace un par de meses atrás, que es un informe sobre la vulneración de derechos humanos en la época más rígida de la pandemia, marzo 2020, febrero 2021, hacia la población LGBTIQ+, en el eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y posteriormente, en torno a eso, hemos realizado un documental de 20 minutos. Voy a tratar de proyectar 5 minutos de ese documental porque me parece importante escuchar las voces de las compañeras y compañeros que han participado dentro de este estudio. Y finalmente voy a presentar, porque un poco cuando mandé la ponencia y la solicitud de participación, me voy a alejar un poco, que pueda compartir el trabajo que hemos realizado durante la época más rígida de la pandemia, que ha sido los confinamientos, las cuarentenas, los estados de queda en algunos casos, cuando muchas compañeras no tenían para comer, no tenían para poder de alguna manera desplazarse y ni siquiera para pagar su habitación. Bueno, continuando. El estudio ha sido realizado por Fundación Igualdad. Tuvimos el apoyo de All Right Action International. Y ese es el contenido que voy a presentar. Voy a saltarme varias partes por el tema de tiempo. ¿Por qué hemos hecho esta investigación? El 27 de mayo del 2020 nos compartieron una noticia. ¿Quién nos compartió? La Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, que una compañera trans estaba en las puertas de un centro de salud de primer nivel solicitando ayuda, solicitando auxilio para ser atendida. No le prestaron atención y el Defensor del Pueblo nos llama y nos dice, está pasando esto. Pero nosotros le decimos, ustedes son Estado, ustedes son gobierno, ustedes podrían tener la posibilidad de apoyar. Pero me dicen, no sabemos qué hacer, no tenemos ninguna referencia de familiares. Bueno, tuvimos conocimiento del tema y empezamos a activar. Hicimos una recaudación de fondos de un día, recaudamos alrededor de $250, porque recuerdan, no sé si recuerdan, pero la mayoría de los países estábamos en cuarentena, entonces desplazarse, contratar un taxi era altísimo, era caro y además también significaba poder apoyarla con algunos medicamentos. Y paralelamente, una compañera, Muriel Arteaga, se encargó de contactar a la familia. La conocíamos a la compañera, pero no conocíamos su entorno, ¿no? Como muchas veces pasa con la población trans y principalmente con las personas con diversa expresión de género, que abandonan sus hogares, se desarraigan de sus familias para poder, de alguna manera, vivir su identidad o su expresión de género. Y la compañera logró ubicar a la familia que vivía por el Plan 3000, que es lejísimos. Santa Cruz es una de las ciudades más pobladas de Bolivia. Este año va a haber censo en Bolivia y creemos que vamos a reafirmar eso, que somos la ciudad y el departamento más poblado de Bolivia, dentro de los 9 departamentos.
Y además es bastante plana, es bastante alejada las distancias. Entonces, ella vivía y se estaba organizada por anillos. Y ella, la hermana, vivía por el 11º anillo, Plan 3000, Guapurú, un barrio alejadísimo que en taxi, desde el centro, es como 1 hora aproximadamente. Bueno, nada comparado con Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es mucho más largo. Y entonces la ubicamos a la hermana, le entregamos el dinero, ella se desplazó para poder recogerla a su hermana y nada, no le prestaron atención a ese centro de salud de primer nivel. En el barrio hicimos gestiones, todo por llamadas, porque era muy difícil movilizarse. La atendieron, un centro de salud que se llama Pueblo Nuevo. Y entonces, a partir de eso, necesitaba estar reanimada porque estaba muy, muy afectada ella. Estaba con sueros, no podía hablar, estaba muy débil. Necesitaban trasladarle a un hospital de 3er nivel. Tenía la referencia, pero el sistema estaba saturado. La mandaron a 3er nivel, al Hospital San Juan de Dios, y no la atendieron, no la recibieron directamente. Y entonces la hermana se cansó, se volvió a su casa y en la noche del 29 falleció, más o menos a la medianoche. Y nosotros nos tocó harto en Santa Cruz porque dijimos, a ver, eso está pasando con la compañera, ¿cuántos casos más habrá de compañeros, compañeras? Porque en época de no pandemia ya hay vulneraciones de derechos humanos. Y por tanto, en este periodo, por supuesto que se incrementa, las desigualdades son más evidentes, etcétera, etcétera, lo que hemos ido escuchando de los compañeros. Entonces, por eso hicimos esta investigación. Nos parecía urgente documentar, nos parecía necesario documentar. Y además en Bolivia, no sé si en los otros países también, pero hay una como naturalización de la violencia y la discriminación hacia las poblaciones LGBTI. Por supuesto que debería tocarnos a todos. A mí me encantaría que cuando alguien, una persona de la adulto mayor, persona con discapacidad, es vulnerada en sus derechos, todos salgamos también. Entonces salgamos las personas con VIH, salgamos las personas LGBTIQ, las poblaciones claves, las trabajadoras sexuales, etcétera, con nuestra indignación. Pero hay como si no nos toca a nosotros o a una de nuestras poblaciones, pocas veces nos llega. Tal vez un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero eso nos parecía importante, que de alguna manera esa naturalización no continúe. Luego, porque nos parece que el gobierno, ayer Fátima lo mencionaba bastante bien, debería ser un garante de los derechos humanos, debe ser un protector y debería garantizar que se cumplan los derechos humanos. Y también este informe de alguna manera puede ser una herramienta para exigir políticas públicas. Y la voz en primera persona es diferente, por eso hemos hecho también el documental. La investigación tiene una metodología cualitativa, no representativa, es transversal porque está en un periodo determinado y además es descriptiva. Esas características metodológicas tiene. Hemos conformado 3 equipos, uno en La Paz, otro en Santa Cruz y otro en Cochabamba, mapeando a diferentes activistas, referentes, defensoras y defensores de derechos humanos que nos puedan referir a algunos casos de vulneración de derechos humanos que conozcan o hayan vivido. Entrevistamos alrededor de unas 55 personas en esos 3 departamentos que son activistas. Y luego fuimos identificando, acá quiero puntear que hemos identificado 10 casos en ese periodo, pero muchas personas, sobre todo gays y HCHs, no quieren hacer la denuncia. La mayoría de las denuncias que hemos recopilado son de personas trans, femeninas, transmasculinos, personas no binarias, 2 compañeras mujeres lesbianas, pero hombres, gays, cisgénero, no lo hay. Conocemos casos de vulneración, pero no querían registrarlo. ¿Por qué? Por un lado, mencionaban que no hay confianza en la justicia boliviana y por otra parte, por miedo a que se revele su identidad o su orientación sexual. Este es el objetivo del estudio que hicimos, que es básicamente documentar y analizar. Y como he mencionado también no solamente nos quedamos en el análisis de caso, también revisamos cobertura de prensa. ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Cómo hacen eco de estas vulneraciones de derechos humanos?
Y también no nos hemos quedado ahí, nos hemos ido con las instancias del Estado, principalmente Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia. Les hemos preguntado, ¿conocemos estas vulneraciones de derechos, estas violencias, estas omisiones que hay de parte de los servicios públicos? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Qué van a hacer? Entonces, un poco también consistía en eso la investigación. Nuestro país es un país bastante garantista en términos de derechos humanos. La Constitución se aprobó el 7 de febrero del 2009 y tiene un apartado muy importante de derechos humanos, incluso dentro del artículo 256 de la Constitución Política del Estado, dentro del bloque de constitucionalidad, está por encima de la Constitución aquellos tratados, convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por tanto, el Estado puede legislar por encima de la Constitución si un tratado, un convenio es más favorable en derechos humanos. Tenemos la ley de atención integral a las personas con VIH, la ley 3729, que se aprobó en el 2006, ahora está hace ya un par de años intentando modificarse, reformarse, actualizarse y hacer un poco homologación con la Constitución Política del Estado. Tenemos una ley que es la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que se ha aprobado el 2009, a finales del 2009, y ha sido bastante polémica porque de alguna manera se censuraba, se indicaba que iba a disminuir la libertad de expresión. Entonces, okay. La libertad de expresión, pero principalmente no ha sido tan efectiva en su implementación. Ha sido más, ahora está siendo un poco politizada. Tenemos una ley, la ley 348 de atención integral hacia las mujeres. Está en Bolivia el tema del feminicidio como un delito, está catalogado como un delito. Y bueno, también ha sido referente y como brújula al momento de trabajar en la investigación, la resolución 001-2020 que es COVID, ¿no? Ya he mencionado un caso, voy a mencionar dos casos más por el tema del tiempo. Y es el del compañero Gian, que él en septiembre, una compañera nos refirió a él, en septiembre su pareja dio a luz y desde la entrada, es un hombre trans, desde la entrada él sufrió vulneración de derechos en cuanto a su identidad. Y más aún, no le atendieron, su hija nació prematura, tenía que estar 3 meses en la incubadora, pero solamente estuvo 23 días y luego indicaron que el hospital, el centro de salud estaba completamente saturado, así que le dieron de alta a la niña y al cabo de un par de días falleció. Se hizo la queja a la Defensoría del Pueblo, faltan abogados, abogadas que hagan acompañamiento o hagan litigio estratégico, que nos parece un canal interesante para poder dejar precedente, ¿no? Si el daño ya está hecho, dejar precedente para futuras acciones u omisiones que hay. Luego voy a mencionar el caso o la vulneración de derechos de la compañera Natalie. Antes del 2019 hay un decreto supremo en el reglamento, en realidad, que prohibía que las personas decía textual, homosexuales, bisexuales, gente depravada, no, eso no. Solamente homosexuales, bisexuales, promiscuos, no pueden donar sangre. Y eso estaba vigente hasta el 2019. En julio del 2019, a través de un decreto supremo, se abroga eso. Y Natalie era una compañera de Santa Cruz que era una donadora de sangre regular. Se aproxima en diciembre del 2020 a un banco de sangre, pero no le dicen que no. Y ella tiene un aspecto más masculino y le dicen que no puede donar. ¿Por qué? Porque le dicen que usted no puede donar, porque así dice el decreto. Y inmediatamente nos llaman por teléfono, hacemos una acción directa con la Defensoría del Pueblo y le permiten donar, ¿no? Porque todo el banco de sangre, todo el personal no conocía que eso además era completamente discriminatorio. Bien, ¿cuál es la cobertura de prensa?
La prensa tiene un rol importante, por supuesto que sí. Va creando una serie de imaginarios, va reforzando prejuicios, va reforzando en algunos casos estereotipos, o si no, de alguna manera también hace eco de nuestras denuncias. Si están bien enfocadas, puede hacer de alguna manera la visibilidad, puede acompañarnos en la denuncia pública, puede acompañarnos en la presión política para los gobiernos, puede también tener ese rol. Entonces, por eso nos importaba trabajar también con la prensa. Sale un par de titulares de este tipo, en el caso de la compañera que falleció, de Fernanda. Algunos bien tomados en cuenta, otros menos. Y también este es otro caso, ¿no? Otra compañera, dentro de los 10 casos que hemos identificado de vulneración de derechos humanos. ¿Y qué dice el Estado? El Estado, principalmente, hemos identificado esos 3 que he mencionado: justicia, salud y educación, para que puedan, de alguna manera, rendir cuentas. En el caso de justicia han sido más aperturados y en el de gobierno también. Hacían referencia de que hay bastantes desafíos que hay que seguir, que hay que alcanzar, pero salud, pésimo, se aplazó hartísimo. Hemos intentado ubicarlos, reunirnos con ellos, pero mal, muy mal. En el caso del Ministerio de Salud y las responsabilidades que les correspondía en el caso de Fernanda, en el caso de Gian. Igual la diapositiva, y traigo un par de informes impresos. También ahora les voy a compartir por un QR. Finalmente, ¿cuáles son nuestras recomendaciones y conclusiones? 5 minutos. No voy a poder mostrar mi video. A ver, primero, los gobiernos no están implementando la normativa que hace referencia a los derechos humanos. No lo están haciendo, no están destinando políticas públicas. Este año, 2022, en Bolivia se ha declarado, bajo un decreto supremo, año de la despatriarcalización del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Y qué dice este decreto? Dice que los diferentes, tanto el gobierno central como las otras entidades territoriales autónomas, no están obligados a brindar presupuestos. Sin embargo, el gran logro es que van a cambiar papel membretado, y que diga esa frase. Eso es el año de la despatriarcalización. No hay presupuesto en los diferentes gobiernos municipales, departamentales, disminuyen principalmente el área social. Las organizaciones de la diversidad, de las organizaciones de la sociedad civil, tienen un rol muy importante al momento de poder hacer las denuncias, hacen eco, hacen ese trabajo. Los medios de comunicación, lamentablemente, siguen siendo muchas veces altavoces. Ahora estamos haciendo un estudio sobre medios de comunicación y desinformación, y también ubicamos que normalmente nos ubican en 2 ámbitos a la población LGBT. Uno, en los ámbitos de farándula y también en el ámbito de policial. Y normalmente no generan noticias propias, sino se cuelgan de noticias internacionales. Tal artista salió, o si no, esto está pasando, la elección de la Corte Suprema en Estados Unidos, de la magistrada que participó en la Corte, ese tipo de ecos de noticias hacen. Y bueno, como les mencioné. Y termino con esto, que son los gobiernos, que son una serie de recomendaciones. Primero, es importantísimo un apoyo y contención psicológica. No solamente acceder a la justicia significa una parte económica, sino también un desgaste social. Y como conclusiones acordábamos, en Bolivia, seguir un proceso judicial es sumamente caro, sumamente desgastante, no solamente para la persona en términos emocionales, sino también en términos económicos. Es muy complicado. Bueno, luego brindar confianza, respeto. Siguen siendo los policías personas que normalmente discriminan cuando uno hace la denuncia, ¿no? Cuestionan la identidad de género, la expresión de género, las relaciones entre 2 hombres, etc. Y nada, no brindan enfoques integrales. Hay dentro de los gobiernos municipales, en las diferentes regiones, hay los SLIM, los servicios integrales legales, y tampoco no tienen toda la capacidad. Bueno, esta es una reflexión.
me parece que es importante también recordar a las activistas, los activistas, las organizaciones de la diversidad o de las poblaciones claves. Es importante tal vez acordar datos tipificados. No sé si lo mencioné, pero hace años atrás, cuando conocí el móvil de Chile, ellos tenían unos rangos de tipificación. Por ejemplo, asesinato, tanto homicidio, tanto, y a nivel nacional, así en esos reportes. Me parece importante en el caso boliviano también establecer esos tipos de tipificaciones y seguimiento. Cuando hicimos diferentes actividades, por ejemplo, cuando recaudamos fondos y teníamos que distribuir canastas, hay organizaciones especializadas en esa labor. Nosotros somos nuevos en eso, en el tema de distribución somos nuevos, en el ámbito de las canastas alimenticias, pero hay organizaciones que ya hacen esa tarea, dan comida diaria a personas en situación de calle. Entonces es bueno aliarnos para determinadas cosas que estamos haciendo. Y hay organizaciones especializadas en otros ámbitos también. Y bueno, siempre monitorear y hacer las denuncias públicas para que no quede en la impunidad. Y a los medios de comunicación, acompañar la denuncia con la menor carga de prejuicio y estereotipo. Las organizaciones producen materiales sobre comunicación, sobre el abordaje del lenguaje. Entonces, es importante. Esta presentación también lo hemos hecho en las 3 ciudades, entonces les hemos recordado también a los medios que deben hacer eso, deben solicitar información a nosotros, porque sí las contamos, sí las tenemos de forma clara y muchas veces lúdica. Hay medios de comunicación alternativos que están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Por ejemplo, corresponsables claves, muy guaso en el caso de Santa Cruz, en el caso de Bolivia, que tienen información con un enfoque de derechos humanos. Está bueno replicar, compartir esos enfoques cuando nos parezca pertinente. Y bueno, principalmente informarse a la población general, ¿no? Hay un marco normativo espectacular en derechos humanos en Bolivia, no se está cumpliendo, y no esperar principalmente a que de alguna manera se pueda vulnerar los derechos a un sector cercano, sino a cualquier otra persona bajo la categoría que ya es persona. No sé si me da tiempo para presentar esto, dura 4 minutos. ¿No? ¿Quién dijo no? Lo voy a presentar. Si no pregunto, pues claro, ¿para qué pregunto? Ya. Voy a presentar. A ver, vamos a ver. Dice que siempre toda la vida se hace la vista gorda. ¿Entendés? Bueno, nos toman como va a decir, ay, se pelea en la calle, cosas que les pasan en las Américas. Siempre somos vulnerables ante la sociedad, todo el tiempo. Ahora ante los medios de comunicación. Siempre nos hacen ver mal en vez de hacernos bien o afectadas. Los medios de comunicación lo que hicieron fue poner tentativa de homicidio. Y no era mi pareja, estamos hablando de un cliente mío porque ejerzo el trabajo sexual más de 10 años. Entonces lo que tenían que hacer era tentativa de feminicidio, no tentativa de homicidio. Algo que la verdad no estaba relacionado con mi caso, a mala información que ellos tenían, porque incluso la entrevista fue en mi casa, le dijimos miles de veces, le recalcamos, pero la verdad que para mí la prensa es muy amarillista, con un poco de estigma y también con un poco de discriminación, porque no refirieron dar una buena información a la población y tampoco no sabían cómo referirse, ¿no? A una mujer trans. Y también, digamos, le pusieron muchos seudónimos y también jugaron, ¿no? Muchas cosas que incluso jugaron con su salud de ella, se dijeron muchas cosas, sin embargo no era lo que muchos decían, y por culpa de ellos fue de que justamente tampoco no se supo, ¿no?, cómo o cuáles fueron las causas de su muerte. Los y les activistas, voy a organizaciones compartir y movimientos diversos y plurales de las diversidades y disidencias sexuales vienen vigilando para los que quieran, tengo un QR, tanto del video y del informe. Bueno, gracias por su atención y por su tiempo. Aquí están los dos.